Hola, bienvenidas y bienvenidos. Soy la doctora Nora Molina y en la clase de hoy veremos infecciones de transmisión vertical. En particular, veremos la enfermedad de Chagas. La enfermedad de Chagas o Trypanosomiasis americana es una enfermedad parasitaria endémica crónica causada por un parásito protozoo unicelular flagelado denominado Trypanosoma cruzi. Esta enfermedad es endémica en al menos 21 países de América, aunque las migraciones de las personas infectadas pueden transportarla a países no endémicos de América o del resto del mundo. La enfermedad de Chagas o Chagas-Massa o Trypanosomiasis americana es una enfermedad parasitaria que constituye un grave problema de salud pública en muchos países de América Latina. Esta enfermedad se encuentra en cuarto lugar de importancia como causa de discapacidad después de las enfermedades respiratorias, los cuadros de diarrea y el SIDA. La enfermedad es producida por un parásito flagelado unicelular que se denomina Trypanosoma cruzi. Este parásito ingresa a través de la picadura de un insecto y se reproduce en el interior de los tejidos del paciente. Luego puede circular libremente en la sangre del hombre y de los vertebrados mamíferos. Este parásito es transmitido por insectos vectores hematófagos. Estos insectos llevan varios nombres de acuerdo al país. En Argentina se denomina vinchuca, pero en otros países puede conocerse como benchuca, quisimbu, chipo, barbeiro, chincha o chinches. Entre estas vinchucas, el Triatoma infestans es el principal insecto vector que transmite el parásito en Argentina. ¿Dónde se encuentra la enfermedad de Chagas? La región principal es la región de América Latina. Sin embargo, también ha sido detectado en otras regiones del mundo. Se estima que en la región de las Américas 100 millones de personas están en riesgo de infectarse. Hay unos 6 millones de personas infectadas y 30.000 casos nuevos todos los años. Esto produce unas 12.000 muertes al año. ¿Qué pasa en Argentina? En Argentina la población en riesgo supera los 7 millones de pobladores y en nuestro país existen 2 millones de personas infectadas. El parásito puede transmitirse por distintas vías. Primero encontramos la transmisión vectorial, es decir, por vectores, que en el caso de la enfermedad de Chagas es a través de la picadura de un insecto hematófago, que es el Triatoma infestans o vinchuca. La transmisión vertical es la que se produce cuando una madre infectada con el parásito transmite la infección a su hijo durante la gestación. Y existen otras vías, la transmisión transfusional, que se produce por la transmisión de sangre, hemoderivados u órganos de personas que están infectadas con Chagas y esos sangre y órganos no fueron controlados para detectar la infección. Y por último podemos encontrar la transmisión digestiva. Ha sido descripta la transmisión a través de alimentos y bebidas contaminados con excrementos del insecto vector. En la imagen de la derecha vemos las 4 vías de transmisión marcadas en color verde: vía oral o digestiva, vía vectorial, transfusional y vía transplacentaria. Además, nos hacen una primera presentación de la enfermedad y nos presentan a la enfermedad de Chagas en 2 fases: una fase aguda
que es más corta, y luego pasa a una fase crónica que puede durar muchos años. El primer mecanismo que vamos a ver en esta clase es la transmisión vectorial. Esta transmisión se produce por la picadura del insecto hematófago Triatoma infestans o vinchuca. Cuando el insecto pica a una persona para alimentarse con su sangre, defeca muy cerca de la picadura. En las heces del vector infectado se encuentra el parásito Trypanosoma cruzi. Este parásito puede ingresar a la sangre por rascado o por contigüidad, tanto en la piel como en las mucosas. En esta imagen podemos encontrar el ciclo del Trypanosoma cruzi. Vamos a ver en la flecha azul la parte del ciclo biológico del parásito dentro de la vinchuca y en rojo la flecha que involucra la infección dentro del hombre. Para empezar el ciclo por en algún lugar, comenzamos con la picadura del insecto vector a un paciente susceptible. Una vez que el parásito ingresa al cuerpo, ingresa en la forma de tripomastigote. En este caso, el parásito circula en la sangre y llega hasta los tejidos. Una vez que llega a los tejidos, el tripomastigote ingresa dentro de las células, pierde su flagelo y se transforma en amastigote. El amastigote comienza a dividirse y a multiplicarse por mitosis hasta que la célula queda llena de amastigotes. Este proceso provoca la ruptura y la destrucción de la célula y los amastigotes liberados pueden pasar a circulación, otra vez transformándose en tripomastigotes, o pueden ir a invadir las células vecinas y vuelven a repetir su ciclo de multiplicación. ¿Cómo vuelve a infectarse otra vinchuca? Cuando la vinchuca vuelve a picar al individuo que está infectado y junto con la sangre adquiere los tripomastigotes que están en sangre. Dentro de la vinchuca, los tripomastigotes pasan al tercer estadio, que es el epimastigote, se multiplican y quedan en el intestino de la vinchuca. El ciclo se cierra cuando la vinchuca vuelve a picar a otro individuo susceptible y con los excrementos elimina el epimastigote, que al volver a entrar a la sangre vuelve a entrar en tripomastigote y continúa el ciclo. La infección con Trypanosoma cruzi presenta generalmente 3 etapas o periodos. Un periodo agudo de duración variable, que en general puede ser entre 1 y 3 meses, en donde el parásito está en alta concentración en la sangre de la persona infectada. Este periodo agudo por lo general puede ser asintomático, pero en algunos casos puede presentarse un cuadro febril con adenopatías y una reacción inflamatoria en el sitio de inoculación. Si la picadura es cercana al ojo, se denomina chagoma de inoculación. Una vez pasado este periodo, que puede ser entre 1 y 3 meses, entramos a un periodo crónico indeterminado, en donde la cantidad de parásitos en sangre disminuye. Este periodo es totalmente asintomático, en donde el sistema inmunológico controla la infección, pero no elimina el parásito. Se detectan anticuerpos específicos contra Trypanosoma cruzi y el parásito permanece en los tejidos, pero la parasitemia es baja. Este periodo puede durar muchos años y en algunos casos los pacientes pueden entrar en un periodo crónico sintomático que también presenta una baja parasitemia. En este caso, entre un 20 y un 30% de todos los individuos que se contagiaron Chagas van a tener lesiones a nivel del corazón, del tubo digestivo o del sistema nervioso. En esta etapa de la infección
también se detectan anticuerpos específicos contra el parásito. Es importante prestar atención a que tanto la parasitemia como los anticuerpos tienen una evolución a lo largo de la infección. En los periodos agudos de los primeros meses, 2 a 3 meses, encontramos la mayor parasitemia, es decir, la mayor cantidad de parásitos en sangre. Mientras que a medida que pasa el tiempo, pasan los años de la infección, la parasitemia disminuye y en muchos casos se vuelve indetectable. Por otro lado, los anticuerpos aparecen después de la parasitemia y permanecen elevados por mucho tiempo a lo largo de los años. Recordamos que los métodos de diagnóstico pueden ser directos o indirectos, que los métodos directos se basan en la observación del patógeno, en este caso el parásito, o sus componentes, el genoma o los antígenos, y que los métodos indirectos se basan en la detección de la respuesta inmune a la infección mediante la búsqueda de anticuerpos específicos contra Trypanosoma cruzi. Entonces, ahora que tenemos que pensar en el diagnóstico de Chagas, vamos a pensar en métodos hemoparasitológicos que consisten en la búsqueda del tripomastigote en la sangre del paciente. En este caso, podemos usar métodos como gota fresca o gota gruesa o métodos que concentran la sangre para aumentar la sensibilidad diagnóstica. Estos métodos solo pueden utilizarse si sospechamos presencia del parásito en sangre. El parásito en sangre es mucho más frecuente en los estadios agudos de la enfermedad y en el Chagas congénito. Otro de los métodos de diagnóstico directo son los métodos moleculares. Estos métodos pueden amplificar el genoma del parásito en sangre del paciente. En las últimas décadas ha avanzado la cantidad de métodos de diagnóstico de la enfermedad de Chagas y han surgido métodos moleculares. En este caso, uno de los más utilizados es la PCR o reacción de polimerasa en cadena y las nuevas aplicaciones para esta metodología son, en general, están asociadas a investigación a nivel molecular para conocer el genoma del parásito. Pueden ser utilizados en estudios epidemiológicos, por ejemplo, para identificación o caracterización del parásito, pero además pueden utilizarse como métodos diagnósticos de alta sensibilidad y especificidad, como por ejemplo en el monitoreo de un tratamiento antiparasitario o en el caso de pacientes inmunosuprimidos, pacientes HIV trasplantados que no tienen buena cantidad de anticuerpos, entonces el diagnóstico suele dificultarse. En estos casos pueden usarse como una opción los métodos moleculares. Podría tener utilidad en el diagnóstico perinatal y permite, estos métodos moleculares tienen una mayor sensibilidad y especificidad que los métodos directos e indirectos mencionados anteriormente. El diagnóstico indirecto de la enfermedad de Chagas se basa en la detección de anticuerpos específicos en el suero del paciente. Estos anticuerpos buscan el parásito Trypanosoma cruzi. Existen tres métodos más utilizados. Unos son los métodos de ELISA, otros son las técnicas de inmunofluorescencia y el tercero es la técnica de hemaglutinación indirecta. Debido a razones metodológicas que escapan al desarrollo de este taller, se
determina que el diagnóstico de Chagas solamente está confirmado cuando se detectan anticuerpos específicos contra Trypanosoma cruzi por dos técnicas diferentes. Ambas técnicas deben ser reactivas, positivas, deben detectarse anticuerpos por dos técnicas diferentes para poder confirmar el diagnóstico de la infección. El diagnóstico de Chagas en un paciente adulto va a depender del periodo de la enfermedad. Un paciente adulto que se encuentre en un periodo agudo, vamos a hacer el diagnóstico a través de la búsqueda de parásitos en sangre. Esto quiere decir que vamos a hacer un método directo hemoparasitológico. Podemos usar gota fresca o gota gruesa, pero el método recomendado es el método de Struth. En cambio, si el periodo es crónico, la parasitemia es muy baja y no me permite hacer diagnóstico. Por lo tanto, debo utilizar métodos indirectos que se basen en la presencia de anticuerpos anti-trypanosoma. En este periodo es necesario que un paciente tenga dos pruebas que busquen anticuerpos contra Trypanosoma cruzi con dos pruebas diferentes positivas. Estas pruebas pueden ser una combinación de ELISA, hemaglutinación o inmunofluorescencia. Si de las dos pruebas una da positiva y la otra da negativa, es un caso discordante y hay que solicitar un tercer método para lograr el diagnóstico definitivo. Existe una ley nacional sobre la enfermedad de Chagas que indica cómo se hace el diagnóstico de Chagas en un paciente adulto y en un recién nacido. Vamos a detenernos ahora a evaluar, repasar, reconocer cómo es el diagnóstico en una embarazada. Hay un algoritmo de diagnóstico en las gestantes que está basado en la ley nacional sobre Chagas en Argentina. A toda mujer gestante se le debe extraer una muestra de sangre y se debe procesar la detección de anticuerpos por dos técnicas distintas. Recuerden que podía ser ELISA e inmunofluorescencia o ELISA y una aglutinación o hemaglutinación. Son los más utilizados. Entonces, si miramos la flecha verde, vamos a ver que las dos técnicas fueron negativas. Entonces decimos que la paciente es no reactiva para Chagas. Del otro lado, las dos técnicas dan positivas. Entonces vamos a decir con la flechita roja que la mujer es reactiva para la enfermedad de Chagas. Y en color amarillo encontramos que puede haber, por ejemplo, datos discordantes. Es decir, una de las técnicas da positiva y la otra técnica da negativa. En este caso, la ley nacional indica que debe haber dos pruebas positivas. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es solicitar una nueva muestra de sangre en la embarazada y pedir específicamente la tercera técnica. Si usamos ELISA e inmunofluorescencia, la tercera técnica debe ser hemaglutinación. En este caso, tenemos dos posibilidades que pueden surgir. Si se confirma el resultado con la tercera prueba es reactiva, la embarazada se considera que tiene Chagas y debe hacerse el control al recién nacido y a los demás hijos de esta mujer. Mientras que si la tercera técnica es negativa, lo que se hace es se vuelve a solicitar una nueva muestra en la embarazada luego de un mes para repetir el estudio. Vamos ahora a comenzar con el tema del Chagas congénito, recordando que el Chagas congénito se produce de madre infectada a hijo en gestación y es la forma aguda de infección más frecuente en Argentina. Con respecto al Chagas congénito, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se estima que en América Latina hay más de 1 millón de mujeres en edad fértil infectadas con el parásito.
De esta cifra, la mitad de los casos están reportados en México, Argentina y Colombia. En estos tres países se ha observado una amplia variabilidad en la prevalencia de la enfermedad de Chagas en las embarazadas, que varía entre un 1 y un 40% de las gestantes. La infección congénita con Trypanosoma cruzi puede afectar desde valores bajos hasta el 30% de los niños nacidos de madres infectadas en un área endémica. Además, debemos tener presente que la infección congénita puede producirse tanto en fase aguda como en la fase crónica de la enfermedad materna. Y además, la infección se puede repetir con cada embarazo si no se da el tratamiento adecuado. Recordemos que la infección se puede transmitir de madre a hijo en cualquier etapa de la enfermedad y en cada uno de los embarazos si la mujer no ha recibido tratamiento adecuado. En Argentina, se estima que alrededor de 7 millones de personas viven en áreas endémicas que pueden estar expuestas al parásito y más de 1,5 millones de ellas se encuentran infectadas. La cero prevalencia de infección en las embarazadas, es decir, embarazadas con anticuerpos positivos contra Trypanosoma cruzi, varía entre un 3 y un 5% en Argentina. Sin embargo, se han observado amplias variaciones según la región del país. En base a los datos obtenidos, se estima que cada año nacen en Argentina 1.300 niños infectados con el parásito a través de una transmisión congénita. En estos gráficos se muestran algunos datos del Boletín Epidemiológico Semanal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En los gráficos superiores se observa dos curvas en donde se evidencia el aumento en la notificación de los casos de Chagas congénito a la izquierda y de Chagas crónico en la embarazada. En la tabla inferior se demuestra que de los casos notificados, prácticamente la mitad de los casos correspondieron a embarazadas que se encontraban entre los 25 y los 29 años de edad. Una gestante infectada con Trypanosoma cruzi puede transmitir la infección al feto independientemente del periodo de la enfermedad materna. Es decir, la transmisión vertical madre-hijo puede ocurrir durante cualquier fase de la enfermedad, ya sea que la embarazada esté en un periodo agudo, en un periodo crónico indeterminado o en un periodo crónico sintomático. Sin embargo, cuando se estudian las embarazadas y las infecciones congénitas, se observa que la mayoría de las gestantes infectadas se encuentran cursando la fase crónica indeterminada de la infección. Debemos recordar que la transmisión madre-hijo puede ocurrir en embarazos sucesivos si no se hizo tratamiento, o además puede transmitir al recién nacido durante el parto por contacto con la sangre de la madre infectada. La transmisión vertical de Chagas es un proceso complejo en el cual intervienen factores del parásito, el sistema inmunológico materno y factores de la placenta. Este tema excede esta clase, pero el que tenga interés en leer más información puede buscar en este código QR bibliografía sobre el tema. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas en un recién nacido con Chagas congénito? Se ha demostrado que la infección congénita con el Trypanosoma cruzi puede producir abortos, niños mortinatos o prematurez, o puede ser que el recién nacido nazca en término pero enfermo, de los cuales la mayoría suele ser asintomático.
Los niños recién nacidos sintomáticos pueden presentar hepatomegalia, esplenomegalia, es decir, agrandamiento del hígado y del vaso, ictericia, es decir, el tinte amarillo de piel y mucosas, cuadros de sepsis, miocarditis, hepatitis, anemia, meningoencefalitis, cuadros de fiebre o de exantema o erupción cutánea. Estos signos pueden ser de aparición precoz en el periodo neonatal o tardío después de los 30 días de vida. Además, meses o años después del nacimiento, pueden aparecer manifestaciones compatibles con la etapa crónica de la enfermedad. En esta diapositiva se presentan los resultados de un estudio realizado sobre la enfermedad de Chagas congénito en la provincia de Formosa durante el periodo 2007-2016. Los autores estudiaron embarazadas y recién nacidos para conocer las asociaciones clínicas del Chagas congénito en esa población. Lo que los autores concluyen es que las patologías más frecuentes asociadas con Chagas congénito en el servicio de neonatología fueron sepsis temprana, neumonía y prematurez. Para leer el artículo completo, presento del lado derecho el link disponible. En esta diapositiva se muestra el algoritmo de estudio de Chagas congénitos en los niños recién nacidos y hasta un año de vida. En toda madre que tenga anticuerpos específicos para Chagas, es decir, una madre chagásica, debe estudiarse el recién nacido. ¿De qué manera lo vamos a estudiar? Nos vamos hacia la izquierda, nos dice el recién nacido debe estudiarse por métodos directos de microhematocrito. Microhematocrito es una técnica que busca la presencia del parásito en la sangre. La presencia de parásito en sangre directamente hace diagnóstico de Chagas en el recién nacido. Se considera un recién nacido infectado. Si la parasitemia es negativa, el estudio no termina, sino que debe continuarse buscando anticuerpos específicos en el niño luego de 10 meses de vida. ¿Por qué a partir de los 10 meses? Porque se considera que todo anticuerpo materno que pudiera haber atravesado la placenta durante la gestación, a partir de los 10 meses ya ha desaparecido de la circulación del niño. En este caso, se utilizan dos métodos serológicos, igual que el estudio materno, y vamos a ver si las dos pruebas son negativas. Vamos a hablar de que un niño no está infectado y tiene el alta del seguimiento. Si la serología es reactiva por los dos métodos, el niño está infectado y debe hacer tratamiento a partir de ese momento. Y si las serologías son discordantes, debe confirmarse por una tercera técnica, al igual que para un Chagas congénito. Acá tenemos un resumen de lo que se vio en el algoritmo. Entonces, a todo hijo de madre chagásica se le solicitará la detección de parásitos en sangre por el método de microhematocrito en las primeras 48 horas de vida. Si la prueba es positiva, el niño tiene una infección congénita. Si la prueba es negativa, se le va a solicitar la detección de anticuerpos específicos para Chagas tipo IgG para Trypanosoma cruzi a partir de los 10 meses de edad. En este momento nos aseguramos que los anticuerpos maternos han sido eliminados de la circulación sanguínea del niño. La detección de anticuerpos deberá realizarse por dos métodos diferentes: ELISA, técnicas de inmunofluorescencia o técnicas de hemaglutinación. La presencia de anticuerpos anti-T cruzi positivos
luego de los 10 meses de vida, tienen valor diagnóstico como una forma de detectar la infección congénita. No se pueden utilizar, no son útiles para el diagnóstico ni la IgM para T. cruzi ni la IgA para Trypanosoma cruzi. Si el estudio de los anticuerpos se hace antes de los 8 meses de vida, no tiene valor diagnóstico porque puede haber anticuerpos maternos en circulación. Además, si no hay anticuerpos antes de los 8 meses, tampoco se puede confirmar la infección. Por lo tanto, el diagnóstico final solo podrá realizarse mediante métodos directos antes de los 10 meses de vida o mediante métodos serológicos indirectos a partir del 10º mes de vida. Para finalizar, repasamos la profilaxis de la infección. En principio, aplicar estrategias de control para interrumpir la transmisión congénita. Esto es, evaluar a las embarazadas y evaluar a los recién nacidos. Se recomienda la detección y el tratamiento de todos los pacientes con Chagas agudo. Se recomienda el control serológico a las embarazadas, todas por anticuerpos. Se recomienda la detección de Chagas en todos los niños de madres chagásicas. Se recomienda educar a la población de las áreas endémicas para eliminar la vinchuca de dentro de las viviendas. Se recomienda una mejora de las viviendas para eliminar lugares donde pudieran esconderse las vinchucas. Y por último, la vigilancia epidemiológica para conocer la evolución de las prevalencias de infección en el país. Para tener en cuenta, los bebés que contraen Chagas por vía congénita se pueden curar. Y los niños, además, tienen muchas posibilidades de curarse si reciben el tratamiento adecuado lo antes posible. Por último, les dejo bibliografía para ampliar el tema. Muchas gracias.